Hola, yo soy Misato y como cada 15 días te traemos las ultimitas del mundo de las realidades extendidas y de metaverso. ¿Están listos para escuchar las noticias de estos 15 días? ¡Comencemos! Meta ha revelado que está trabajando en unos guantes ápticos que nos permitirán sentir los objetos virtuales. Estos guantes son capaces de captar los movimientos de la mano y enviarlos al juego, y también son capaces de hacernos sentir todo lo que experimentamos en el metaverso mediante vibraciones de diferente potencia. Meta anunció que lleva más de 7 años desarrollando nuevas técnicas, tecnologías y disciplinas para crear estos guantes tan especiales que incluyen el hand tracking y un pequeño chip microfluídico que controla el flujo de aire que mueve las almohadillas del guante. Todo esto para dar la ilusión que estamos tocando elementos reales. Después de este anuncio de Meta, ha saltado una controversia, pues la empresa HypX indica que la tecnología microfluídica que Meta está utilizando es idéntica a la que ellos han desarrollado. Y algo que llama la atención es que el CEO de esta empresa indica que en los últimos años se han reunido con ingenieros, investigadores y ejecutivos de Meta, y lo que hizo crecer aún más la controversia. ¿Y tú qué opinas? Nike busca capturar audiencia joven en Roblox y ha creado Nikeland, un espacio virtual que incluye edificios, campos y arenas de Nike para que los seguidores de la marca participen en diferentes minijuegos. Nikeland está inspirado en la sede real de la empresa y por ahora es gratis, aunque probablemente después tenga un costo. Bajo la consigna de suéñalo, hazlo y juégalo, Nike busca retar la creatividad de sus usuarios con el kit de herramientas Nikeland, que les permitirá diseñar sus propios minijuegos. En este metaverso de Nike, los usuarios podrán vestir a sus avatares con los clásicos productos de la marca. Es así que Nike ha empezado a sacar ventaja del metaverso. ¿Qué te parece? ¿Te animas a ser parte de Nikeland en Roblox? Y seguimos con noticias relacionadas al metaverso. Niantic y Fold Up se unieron para crear el Pokémon Go de las criptomonedas. Estoy hablando de Fold AR, una experiencia parecida a Pokémon Go, pero esta vez en vez de caminar para capturar pequeños monstruos, debemos caminar para encontrar unos cubos, que al golpearlos nos permitirá obtener partes de un Bitcoin, o conocidos también como Satoshis. Fold AR se basa en la minería de Bitcoin. En el juego se irán generando bloques entre 1 a 50 pies de distancia del jugador cada 10 minutos, reflejando así la tasa real de minería del Bitcoin. Tanto Niantic como Fold tienen la visión de un metaverso que promueva la libertad y la diversión. Por ello, utilizarán la realidad aumentada y el modelo Pokémon Go para crear el Fold AR. Actualmente, el juego está aún en fase beta. ¿Qué te pareció? ¿Te animas a jugarlo y empezar a ganar satoshis? Y Epic Games nos trae una interesante actualización de MetaHuman, su plataforma para crear avatares hiperrealistas. MetaHuman 0.5.0 tiene interesantes actualizaciones que nos permitirá trabajar con mayor personalización y dedicación. Por ejemplo, ahora podemos realizar cabellos más realistas gracias a una mayor gama de tonos rojos y la posibilidad de teñir el cabello a más tipos de peinados. Otra mejora interesante es que se ha añadido la posibilidad de reducir y aumentar el tamaño de la cabeza y opciones de maquillaje como base, corrector y blush. Y algo importante para la comunidad latina es que ahora la plataforma la podrás leer en español, sí. También podrás hacerlo en francés, alemán y portugués. Estas son solo algunas de las nuevas funcionalidades de MetaHuman. Si quieres leer todas las actualizaciones, te recomiendo que leas la nota que hicimos en la web. Te dejo el link en el primer comentario. Y ahora vamos con noticias de Oculus Quest, o recientemente renombrado como MetaQuest. Y es que su versión 35 llegará con mejoras sustanciales para los gamers y los streamers. Conozcamos mucho más a continuación. La primera funcionalidad de la que quiero hablarles es genial. Se trata de Mixed Reality Camera. Gracias a esta funcionalidad, posiblemente ya no necesitemos utilizar pantallas verdes de fondo para grabar nuestras experiencias, pues ahora podríamos lograr el mismo efecto con nuestro smartphone y la app móvil de Oculus Quest.
Por el momento solo funcionaría con el iPhone XS o superior y no en Android, lamentablemente. Y con la versión 35 de Quest también llegarán las llamadas a través de Messenger. ¿Aló? ¿Sí? ¿Buenas? Esto significa que posiblemente el headset será un dispositivo para recibir llamadas desde smartphone o una PC. Si bien esta funcionalidad es interesante, quizá a muchas personas no les guste la idea de interrumpir sus experiencias VR con llamadas intempestivas. Esperemos que exista la opción de bloquear esas llamadas o agregar el famoso no molestar. Estas actualizaciones están a la vuelta de la esquina, así que espéralas. Y el lente de realidad aumentada elegido de esta quincena se llama Cubes, del creador llamado Max. Se trata de un lente de Snapchat que transforma todo lo que ves en cubos, muy al estilo de Minecraft, pero mucho más brillante. Este lente utiliza la tecnología LiDAR para mapear el espacio. Se ve genial, te recomiendo que lo pruebes. Y además queremos recomendarte 2 videos sobre películas y series sobre el metaverso. Son 2 videos que hicimos hace muy poquito. Están buenísimos. Míralos y anímate a ver alguna de las series o películas. Al final del video aparecerán las tarjetas. Dale clic y disfruta. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos en 15 días más y nos vemos en el metaverso. Bye.